Bueno, creo que ya está grabando. Mm, Buen día, bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico. Y hoy vamos a compartir lo que son los contratos mercantiles nominados. Y cuando nosotros estamos refiriéndonos a lo que son los contratos nominados, son aquellos, los típicos, los que normalmente nosotros estamos, lo que conocemos, el contrato, el arrendamiento, suministro, transporte y todo eso. Entonces esos nominados quiere decir que son típicos. Y para ello vamos a empezar entonces y con nuestro contrato de la promesa de la permuta, que lo vamos a encontrar en nuestro artículo 905 de nuestro Código de Comercio, que dice en el título 2 de la compraventa de permuta, capítulo 1, generalidades, definición. Normalmente cuando estamos leyendo el Código de Comercio, así debe ser, y en su articulado 905 nos dice: la compraventa es un contrato en que una de las partes obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. Cuando nos dice, cuando estamos hablando de la cosa, es el objeto que hace parte de esa compraventa. Yo entrego un dinero, usted me entrega una cosa, yo le estoy vendiendo una cosa, usted me entrega un dinero, de acuerdo al tipo, al contrato que nosotros estamos haciendo. Por eso dice compra-venta. Hay un comprador y un vendedor. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Normalmente cuando nosotros estamos comprando algo, lo que nosotros adquirimos para ellos es el precio. Para nosotros, en el caso de que nosotros la vayamos a comercializar, es el costo. ¿Y cuándo hay diferencia entre costo y precio? Entonces, el precio tiene el costo de producción y tiene el margen de rentabilidad. Si yo he producido algún tipo de elemento y dice cuánto me valió los costos de producción, me valieron 100 pesos, ¿cuánto me lo voy a ganar? Voy a ganarme el 50%, o sea que lo voy a vender en 150. Costo 100, precio 150. ¿Listo? Para que tengamos claro lo que es entre lo que es el costo, el precio. Cuando el precio consiste parte de dinero y parte de otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Para los efectos de este artículo, se equipararán a dinero los valores de contenido crediticio y los créditos comunes representativos en dinero. Esto no nos quiere decir más, sino que en la compraventa nosotros damos un dinero, nos dan la cosa, pero cuando ahí hay una parte de permuta, es o bien vamos nosotros a dar una cosa y vamos a recibir otra que tenga el mismo valor, o vamos a recibir una cosa que vale menor valor y tendrá que eh, completarlo con dinero en efectivo, o recibo un bien que es mayor valor de la cosa que yo entrego y tendré que yo dar un dinero. Entonces siempre es que va a haber comparativo. O puede estar por encima del valor de la cosa que yo recibo, puede estar por debajo y pues sencillamente o recibo o entrego dinero para completar y equiparar el negocio de ese contrato. En el caso de estos contratos mercantiles, pues bien, y que son típicos, pues sencillamente, pues allí quedará consignado el valor de esa cosa, el valor si es una permuta. Si están visto, por ejemplo, los avisos por allí en alguna, pues dice, ven permuto, o sea, o la vende o la permuta. Y la permuta es el intercambio y bien, a veces esa cosa. En el mejor de los casos, cuando las dos cosas tienen el mismo valor, pues sencillamente se cambia ese valor, se hace como un trueque y no pasó nada. Pero generalmente siempre la cosa está o por encima o por debajo del valor a la cual tocará entregar o pagar un dinero adicional para que se cumpla y se efectúe ese tipo de contrato. Ese es el artículo 905 de la compraventa y de la permuta. Vayámonos al contrato de suministro. El contrato de suministro está en el artículo 968 del Código de Comercio y nos dice, el suministro
es el contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Yo creo que con un ejemplo quedaría suficiente y ya nos queda claro lo que es el contrato de suministro. Entonces, cuando usted contrata su telefonía celular, es un contrato de suministro, donde dice una parte se obliga a cambio de una contraprestación. Me están prestando un servicio, yo estoy entregando un dinero de manera periódica, sí, de manera periódica, y ellos son de manera independiente. El contrato de la televisión es un contrato de suministro. El contrato de servicio de energía eléctrica, el contrato de agua, ¿sí? Es permanente, ¿cierto? Es un contrato de suministro. En cuanto al contrato mercantil nominado de suministro. Nos damos cuenta que los dos que hemos visto son contratos típicos, son nominados, son los que normalmente estamos nosotros allí por eso. Igual nos pasa, por ejemplo, con el contrato de transporte que lo encontramos en el artículo 981 del Código de Comercio y que fue modificado y nos dice que el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en un plazo fijado. Personas o cosas y al entregar estas al destinatario. El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales. Entonces, si nosotros nos vamos a ir a viajar y normalmente vamos al terminal y entonces cuando nosotros estamos comprando el tiquete para nuestro destino, ahí estamos automáticamente teniendo un contrato de transporte. Que nosotros, acordémonos que cuando decíamos que contrato es un acuerdo de voluntades de las cuales hay unas obligaciones y hay unos derechos de las partes y que puede ser bien sea verbal o escrito. En este tipo de contratos, y nosotros vamos a es verbal. Por favor, señor, yo quiero que me venda un tiquete para tal parte, voy a viajar. Si el señor dice, sí, vale tanto, yo compro el tiquete. Al yo pagarlo, tengo el derecho a que me trasladen a ese sitio y una vez se perfeccione y se cumpla el contrato fue cuando yo llego a mi destino y ya hasta ahí se acabó ese contrato de transporte. Sigamos ahora con otro tipo de contrato que es muy típico y es, por ejemplo, el contrato de seguros. Pero entonces, y eso lo vamos en el artículo 1037 del Código de Comercio. Seguro. Y entonces, pero entonces, digamos, ¿qué es seguro? Y nosotros entramos allá a mirar contrato de seguro, esto es seguro, no sé qué. Entonces, digamos que el seguro es cuando estamos libres de peligro y riesgos. Y entonces dice que el seguro nos puede ofrecer unas garantías. Eso es un seguro, independientemente del que sea. Un seguro de vida, un seguro contra incendios, un seguro de terremoto, un seguro del vehículo, vamos a enviar una mercancía y un seguro. Entonces allí nos ofrece unas garantías. Y podemos decir que se libra la parte de lo que es la incertidumbre por lo que pueda pasar. El seguro totalmente cubre esa incertidumbre. Hay una garantía, hay una certeza, hay tranquilidad cuando tenemos un seguro. Eh, y esa garantía y esa certeza hace que esos futuros inciertos, pues, que tenga uno tranquilidad de que por lo menos está protegido. Eh, el seguro, cuando no estamos seguros, cuando estamos seguros, ¿qué pasa con nosotros? Hay un sentimiento de protección, que no tenemos riesgo, de que estamos firmes, que estamos confiados. Eso es lo que nos hace lo que es la palabra seguro. Pero entonces ya entramos a lo que es el contrato. Y el contrato ya entonces ya es una formalidad y donde nos dice que yo voy a hacer un contrato de seguro con otra persona y qué tipo de contrato. Entonces nos dice, son partes del contrato del seguro. Primera, el asegurador, o sea, la persona jurídica que asume los riesgos
debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos. El asegurador. Nosotros vamos a una compañía de seguros, ellos son los aseguradores, ellos son los que asumen los riesgos. Nosotros les pagamos para cubrir ese riesgo, que suceda o que no suceda, bueno, pero ellos en el momento de que ocurra ese riesgo, pues ellos lo van a asumir de manera pues económica. Y segundo, el tomador, ¿quién es? Si yo soy el que necesito ese seguro y voy a la compañía, pues yo soy el tomador. O sea, la persona que obrando de cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Yo traslado los riesgos allá para que me los cubran. Yo me protejo y yo saco un seguro, pero el seguro siempre es, pues, obviamente para que no me suceda nada, pero en caso de que alguna suceda algo, pues ahí estoy con algo de protección. ¿Sí? No quiere decir que siempre que yo tenga un seguro me va a suceder algo. No, 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 no. En el mejor de los casos yo me aseguro y ojalá que no me pase nada. Entonces tenemos el asegurado, el asegurado, que es el objeto de un seguro, que ha contratado el seguro y es el titular de esos derechos, en el caso de nosotros. ¿Y quién es el beneficiario? El que obtiene el beneficio o determina, o el que obtiene el beneficio o el determinante de esa cosa. Asegurado, beneficiario, un asegurador, un tomador. Eso es en cuanto a las partes del contrato de seguro. En el artículo 105, en el artículo 1045, perdón, del Código de Comercio, encontramos los elementos esenciales de ese seguro. Y esos elementos esenciales de ese seguro nos dicen que son cuatro. ¿Ya? Consulten ustedes su Código de Comercio y vamos a ver, y entonces dice que el primero dice que es el interés asegurable, que lo vamos a ver en el artículo 1080 y 1035, que lo vemos más adelante, el tipo de riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador. En este artículo 1054, pues ahí vamos a definir lo que es el riesgo como tal. Y nos dice al final, en efecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno. Artículo 154, entonces ya entramos a definir lo que es el seguro. Y nos dice, denomínase riesgo el suceso incierto. ¿Recuerda cuando estamos hablando del seguro inicialmente que es un suceso futuro incierto? No sabemos. Que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador. Yo tomo un seguro para protegerme, pero no depende de mi voluntad. Del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos inciertos, porque eso es lo que yo aseguro, ¿no? Algo que yo no sé. Salvo la muerte, que es algo que sí nosotros no nos vamos a librar. Y hay seguros de muerte, pero no sabemos cuándo. Y los físicamente imposibles no constituyen riesgos. O sea, ¿riesgo es morirme? No, es algo que tiene que suceder a cada uno de nosotros. ¿Cuándo? No sabemos, pero eso no es un riesgo. Y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Para que sea un riesgo, entonces, por ejemplo, en estos casos, ya cuando hay algo físicamente imposible, deja de ser riesgo. La muerte deja de ser un riesgo en la definición de riesgo como tal. Estamos hablando de los contratos de seguros, pero estamos hablando de riesgo, la definición de riesgo como tal. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva del respecto. ¿Y qué nos dice y qué nos quiere decir la palabra incertidumbre? Falta de seguridad, de confianza, de certeza de algo. Es algo cuando realmente crea algún tipo de inquietud. Ahí es donde aparece esa
incertidumbre. Y nos dice que es subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Esa subjetividad se basa en los sentimientos que tiene cada persona. Por eso nos dice incertidumbre, falta de seguridad. ¿En quién? En esa persona basada en los sentimientos de la misma. Incertidumbre subjetiva. Por eso dice que eso no es riesgo. ¿Listo? Bien. Difícil de determinar eso cuando digan, no, es que falta, yo tengo, no tengo confianza en sí mismo, no tengo la certeza y es un sentimiento de esa persona, entonces podemos definirlo como un riesgo. No, Código de Comercio nos dice que automáticamente esa incertidumbre subjetiva no sería riesgo. Sigamos entonces con la parte de los contratos de seguro y vamos a mirar los seguros de daños. Y los seguros de daños, entonces entramos a lo que es el interés asegurable. Démonos cuenta que estamos hablando con respecto a los elementos esenciales del seguro que está en el artículo 1045, sino que el artículo 1045 nos remite al 1083, al 1137 y al 1054, que es el que vamos a leer a continuación. Y decimos, interés asegurable del artículo 1083. Y nos dice, tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado directa o indirectamente por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que además del lícito, ojo, la palabra es lícito, esa palabra es clave, un interés lícito sea susceptible de estimación en dinero. Ese patrimonio, además de ser lícito, debe haber algún mecanismo técnico de alguna manera de decir ese patrimonio tiene un valor de, si se puede determinar, es lícito y ese patrimonio es, ese interés es asegurable y se puede dar. En el artículo 1137 nos dice que toda persona tiene interés asegurable. Interés asegurable. ¿Y en qué tiene interés asegurable toda persona? Primero, nos dice que en su propia vida. Segundo, en la de las personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos. Dentro del derecho de familia, pues hay unas personas que tendrán el derecho a reclamar alimentos, otras personas no podrán hacerlo por lo tanto no tendrá ese interés asegurable. Y en este caso, por ejemplo, los menores de edad, sus padres, ellos tienen legalmente eh, el derecho a reclamar esos alimentos. Y en otros casos en que realmente la justicia y la ley determinen de que esa persona es responsable de esos alimentos, por lo tanto tiene que tener un interés asegurable. Y dice que es asegurar mis alimentos, ¿cierto? De que alguien me esté dando para yo poderme alimentar. Tercero, en la de que aquellas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una evaluación cierta. Esto que puedan aparejarle es disponer para un fin. Entonces dice, que puedan disponer para un fin un perjuicio económico. Es que puedan preparar un perjuicio económico, en este caso, este no sea susceptible de una evaluación cierta. Vayámonos a otro tipo y otro conjunto de contratos nominales que son los típicos que hablamos y vamos a ver ya algo relacionado con la parte de la fiducia, la cuenta corriente, la comisión y demás.
Y para ello entonces nos vamos al artículo 1226 del código que nos dice contratos mercantiles nominados y es de la fiducia. 1222. 1222. Listo. Y nos dice, la fiducia es un negocio jurídico, en virtud de la cual una persona llamada fiduciante y la otra fideicomitente. Cuando estamos haciendo una transacción hay un comprador y un vendedor, ¿cierto? Normalmente no es. Aquí en la parte de la fiducia hay un fiduciante y un fideicomitente. Transfiere uno o más bienes especificados a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente o la persona interesada, el que constituye esa fiducia, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario fideicomisario. Entonces, la parte de la fiducia. Caso típico cuando estamos constituyendo una fiducia, por ejemplo, y es normal, si estamos comprando en un proyecto inmobiliario, anteriormente nosotros le entregábamos la plata a la inmobiliaria o a la constructora, perdón, a la constructora que estaba allí y no había certeza y seguridad de nuestro dinero. Hoy en día se hace este contrato de fiducia y se hace con una entidad financiera que esté legalmente constituida. ¿Y qué hacemos? Nosotros vamos aportando, entregando esos dineros y los vamos consignando, ¿cierto? La cuota inicial. Y una vez constituida ya el negocio, esos dineros irán para la constructora. En caso de que haya algún inconveniente con la constructora, sencillamente la fiducia o el banco responderá por esos dineros que yo tengo allí depositados y hay una garantía de que no se me vayan a perder. Esa es una parte de la fiducia. En fiducia también se puede decir que yo le entrego a alguien en fiducia, yo como interesado, le entrego algo en fiducia y aquí nos dice para administrarlos o nos dice para enajenarlos, para que los pueda vender. ¿A favor de quién? A favor mío, cumpliendo una finalidad mía. Le voy a dar el contrato de fiducia de este bien inmueble para que usted lo arriende, lo venda. ¿A quién? A favor mío. ¿Sí? ¿Quién es el beneficiario? Yo. ¿Estamos? Y sigue el articulado diciendo, una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la superintendencia bancaria podrán tener la calidad de fiduciarios. Solamente fiduciarios podrán ser las entidades del banco, en el caso que yo le está diciendo, que hay una fiducia en el banco tal, una fiducia en el banco tal, ¿sí? Allí ellos solamente podrán tener esa autorización de sociedades fiduciarias y podrán solamente fiduciar. Entonces, yo como fiduciante o fideicomitente transfiero a ese fiduciario para que administre o venda o cumpla una finalidad mía que, que saque provecho o bien para mí o bien para una tercera persona, dependiendo de mi voluntad. Y en ese caso, esa persona, esa tercera persona sería el beneficiario. ¿Listo? Contrato de fiducia. Existe dentro de la parte legal también la fiducia civil, que son con los bienes donde le trasladan unos bienes a una persona, pero donde esta persona solamente puede disponer de ese bien, puede recibir todos esos ingresos
y que tenga ese bien, pero lo que no puede hacer es ponerlo en venta cuando se da en viducia y solamente podrá disponer de él cuando la persona muera, la persona que le cedió esa fiducia. Y en cualquier momento se la puede quitar y adjudicarse a otra persona, en el caso de los bienes inmuebles, la fiducia. Bien, sigamos con otros contratos nominados y ahora vamos a ver uno que quizás es más, ese sí es atípico dentro de lo que nosotros vemos y es el de cuenta corriente. Y lo vemos en el artículo 1245 y nos dice, en virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas, y una remesa es cuando envío una cosa de una parte a la otra. Remesas mutuas, bien sea de allá para acá o de aquí para allá, de las partes, se considerarán como partidas indivisibles de abono o de cargo de la cuenta de cada cuenta corrientista. De modo que solo el saldo que resulte de la cláusula de la cuenta constituida un crédito exigible. La clausura y la liquidación de la cuenta en los periodos de cierre no producirán la terminación del contrato, sino en los casos previstos en el artículo 1261. ¿Y qué nos dice esos plazos entonces? Nos dice, cuando haya vencimiento del plazo acordado. Entonces, como en todo contrato, cuando se vence el plazo, pues ya dejó de funcionar el contrato. Yo tengo un contrato de arrendamiento y lo hice por un año. Al cabo del mes 12, ¿qué pasó? Pues se me venció el contrato y pues ya no tengo el contrato más y hasta allí estuvo previsto y entonces hubo un vencimiento de ese plazo y ya se acabó el contrato. Por acuerdo de las partes, si bien el contrato está en ese momento, está vigente, eso no quiere decir que tendré que esperar hasta el último día, ni para el uno ni para el otro. Hay una posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo y así como constituyeron ese contrato, en cualquier momento puedan terminarlo y es válido. También se puede dar por la terminación del contrato cuando haya una quiebra de los cuentacorrientistas. Otro, que se termina el contrato, pues es cuando la persona muere, es si no hay formas. Otro es cuando hay incapacidad y sus herederos o representantes optan por la terminación dentro de los 30 días siguientes al acaecimiento del hecho. Entonces, sabemos que, por ejemplo, también existen dentro de eso personas que en su momento, cuando constituyeron el contrato, eran capaces, ¿sí? Mentalmente, estaban listos para hacer el contrato, pero por alguna cuestión de demencia o alguna circunstancia que le haya pasado, pues automáticamente pierden esa capacidad y automáticamente quedan inhabilitados para efectuar esos actos de comercio y entonces en esos casos los sucesores o las personas responsables de los tutores son los que estarán encargados de este proceso de este contrato, bien sea para continuarlo o para seguir con el mismo. Sigamos con otro contrato nominado, dice el contrato de mandato, que está en el artículo 262 del Código de Comercio y nos dice, el mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no a la representación del mandante. Referida a la representación, se aplicarán además las normas del capítulo 2 del título 1 de este libro que están consagradas en el artículo 832 al 814 del Código de Comercio. Y pues esta representación no es sino la facultad de que se le da a una persona para que lo represente a nombre de él y lleve a cabo determinados negocios jurídicos. Esto es lo que llaman normalmente darle un poder a esa persona para que lo represente. Pero toca tener muy en cuenta y toca tener cuidado, especialmente cuando se dan ese tipo de representaciones, ese tipo de poderes, porque se tiene que aclarar
¿Para qué fue que se le dio el poder? Porque a veces se deja muy general y se puede decir para que quede un poder amplio y suficiente o que quede todo. Entonces, en cualquier momento, si tú le vas a dar un poder, una representación a otra persona amplio y suficiente, llegará el momento en que podrá vender tu casa y podrá disponer de todo lo que tienes y esa no es la idea. La idea es en este momento de este contrato de mandato, es en ese caso de decir, por ejemplo, necesito hacer una firma de una escritura, un traspaso de un vehículo o algo y yo no me encuentro en esta ciudad, me encuentro en el exterior o algo, entrego ese mandato, hago ese contrato de representación de que esa persona firme y haga todos los trámites por mí. Pero para ello yo tendré que enviar ese documento donde diga que fulano de tal, con cédula de tal, tin, 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 eh, va a representarlo para el tipo de negocio exclusivamente para eso. Entonces ahí escribiré para hacer el traspaso del vehículo, para la firma de la escritura, ta, 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 ta. Exclusivamente para eso se dice. Y entonces también el representante o la persona que lo va a recibir deberá aceptar esa representación que se le está dando. Acordémonos que, por ejemplo, esa representación y ese mandato que se da, pues obviamente se da de buena fe y también se espera que la persona que lo recibe también actúe de buena fe con ese mandato que se le está dando. Y fíjense que realmente este tipo de contratos también nos ayuda a que no necesariamente nosotros tendremos que estar en ese sitio personalmente para hacer ese trámite o esa firma y a través de ese representante podremos hacerlo. Miremos otro tipo de contrato y veamos ahora lo que es el contrato de comisión, que está en el artículo 287 y nos dice que la comisión es una especie de mandato, fíjese, también mandato, por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello la ejecución de uno o varios negocios en nombre propio, pero por cuenta ajena. Entonces, ¿qué es una comisión? Sencillamente, mi, yo soy un vendedor, me contratan para eso, pero entonces yo gano sobre comisiones, o sea, lo que yo venda. Entonces, ¿qué nos dice? A nombre propio, como si fuera mío, pero por cuenta ajena. El negocio es de otra persona, yo estoy vendiendo el producto, yo hago parte, lo represento, yo soy el que muestro el producto, lo vendo y me gano una comisión de eso. Y también nos dice que ese mandato es referido a una persona que se dedica profesional. Quien confiere el cargo se llama comitente. Quien lo recibe es un comisionista. Comitente, en este caso podemos decir el dueño de la empresa de la cual se va a vender la cosa, ese tipo de producto. Y el otro que es el comisionista, pues es el que lo va a vender como si fuera nombre propio, pero por cuenta ajena. Eso es en cuanto a la parte de las comisiones. Y también pues tenemos comisiones en la parte de transporte y donde pues hay unos derechos y unas obligaciones dentro del uno y del otro. Y pues esas obligaciones y de acuerdo al artículo que ya hemos leído antes, pues entonces hay una comisión donde dice que usted está obligado a llevarme a tal parte. Yo también estoy obligado a estar en el tiempo estipulado para poder viajar, porque eso no me exime a mí tampoco de mis obligaciones donde diga, es que el bus sale a tal hora y entonces yo voy a llegar una hora después, entonces ya, entonces me tienen que responder, no. Hay unas condiciones que se cumplen del comienzo donde dice tal destino, en tal condiciones, si se va a hacer tantas paradas, en cuánto tiempo se va a llegar y en qué momento se va a salir de su destino. ¿Listo? Veamos ahora otro tipo de contratos y veamos ahora lo que son los depósitos, los de mutuo, los de hospedaje y demás. Y veamos el contrato de mutuo. Y lo vamos a ver en el artículo 1163 del mismo código. Y nos dice, salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante. ¿Quién es el mutuario? ¿Quién es el mutuante? El prestamista o mutuante, el prestatario
mutuario, los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo. Mutuo acuerdo. Esa negociación que hacemos siempre del contrato, siempre esa palabra mutuo va a estar allí. Un matrimonio es un contrato. Será de mutuo, generalmente, y debería ser dentro de la terminada de la ley, de mutuo acuerdo. ¿Están de acuerdo? Ambos quieren ese tipo de contrato. Salvo reserva expresa, el documento recibido de los intereses correspondientes a un periodo de pago hará presumir que se han pagado los intereses. Entonces, hay una suma de dinero, hay una persona que es el prestamista y otra es el prestatario, o como nos dice aquí en el artículo, uno es el mutuante y otro es el mutuario. Se le entrega un dinero, se pactan unos intereses, hay unos tiempos para el pago de los intereses. Dentro de la ley que esté estipulado esos intereses, se pagarán después esos dineros en la misma especie. No podré yo decir, usted me prestó dinero, entonces tome este carro. No, hay que devolver eh, el mismo tanto o la misma cosa en la forma en que se recibió. Yo recibí dinero, entrego dinero. Bien, esto es en cuanto al contrato de mutuo. Tenemos ahora otro tipo de contrato que es el contrato de depósito y lo vamos a ver en el artículo 1170 y nos dice que el depósito mercantil es por naturaleza remunerado. La remuneración del depositario se fijará en el contrato o en su defecto conforme a la costumbre o a falta de esta por peritos. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, el depositante le entrega al depositario una cosa o un bien para que ésta lo conserve, lo cuide y a su vez con el tiempo lo restituya en las mismas condiciones, obviamente, pues, de acuerdo a los deterioros normales que se pueden dar. Pero esta persona que está recibiendo en depósito tiene una obligación importante que es la obligación a conservar esa cosa. Pero además de ello, por ejemplo, recibe un vehículo, recibe una casa. Además de ello, en este contrato de depósito, si bien es claro que tiene que conservarla y tiene que restituirla y entregarla después, también dentro del contrato puede quedar si sí o no tiene el derecho a usarla. Entonces, si el depósito es, le entrego el vehículo, guárdelo, consérvelo, cuídelo, no lo puede utilizar, hágale pues los mantenimientos, préndalo y eso, pero no lo puede sacar, utilizarlo y eso, pues así tendrá que darse ese contrato porque es un contrato de depósito. Yo voy, deposito mi bien de esa manera. Pero si dentro del mismo digo yo, por ejemplo, en el caso de un, bueno, un vehículo, pues dice uno, no, pues le van a acabar y le van a sacar quién sé cuánto kilometraje al carro, pues difícil. Pero si tengo un bien inmueble, sabemos que los bienes inmuebles, pues al dejarlos allá solos y vacíos, pues se deterioran. Tengo la posibilidad de hacer ese depósito de ese bien y darle las condiciones para que lo puedan usar. Usarlo, utilizarlo, vivir allí, pero conservar y cuidarlo, ese bien inmueble. Y en su momento, pues hacerle la restitución. Este permiso lo vamos a encontrar en el artículo 2245 del Código Civil. 2245 del Código Civil. Si tiene permiso, en el momento del depósito,
para poder usar el bien. En algunos casos, pues no es conveniente que lo usen, pero en otros casos sí es importante que lo usen por el bienestar y el bien de la conservación de ese bien, como dijimos, el bien inmueble. Veamos otro tipo de contrato típico, porque todos los que hemos visto pues son típicos, y es el contrato de hospedaje. ¿Quién no ha ido a viajar y se ha quedado en un hotel? Y lo vamos a ver en el artículo 1192 del Código de Comercio. Dice, el contrato de hospedaje será mercantil cuando el alojamiento y servicios y accesorios se presten por empresas dedicadas a esa actividad. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es la actividad a que se dedica eso? Pues sencillamente en nuestro RUT nosotros averiguamos si ese establecimiento se dedica a ese tipo de actividad. Ya en la actividad económica, pues nos va a decir que es la actividad económica de ellos es el alojamiento y demás, que tiene que ver con la parte de los hospedajes. ¿Cuándo se termina el contrato? Pues cuando se cumplió el tiempo estipulado para el hospedaje y los servicios que allí se requirieron y ya. Creo que ese es muy típico de los típicos. Vemos otro contrato y es el que está en el artículo 1200 del Código de Comercio y es el de prenda. Y este tipo de prenda es el contrato típico que es de prenda de garantía. Dejar algo en garantía de. Nos dicen, podrá grabarse con prenda toda clase de bienes muebles, muebles, muebles que se mueven, ¿cierto? Muebles. La prenda podrá constituirse con o sin tenencia de la cosa. Entonces, si el deudor entrega al acreedor una cosa mueble, esa cosa mueble se llama prenda. Y esa prenda es garantía de seguridad del crédito que se le está otorgando a esa persona. Y esta prenda, ojo, recae solamente y exclusivamente sobre los bienes muebles. Y en el artículo nos dice, los bienes, toda clase de bienes muebles. Y puede ser bienes corporales como incorporales. En el caso, por ejemplo, de créditos o en el caso de títulos valores. ¿Listo? Eso es en cuanto a los contratos de prenda. También tenemos, por ejemplo, contratos de agencia comercial, tenemos contratos de, de corretaje y contratos de preposición. En el artículo 1137, el 1340, que es el de corretaje, el de preposición, el tiempo no nos está ayudando mucho, y también tenemos contratos de mercantiles nominados, que es el de edición, que es un contrato importante. Yo creo que vamos a terminar con el contrato de edición, el contrato de consignación, el contrato de navegación y el de transporte aéreo. Entonces, el de edición es sencillamente cuando tenemos preparada, dice, por contrato de titular de derechos y autor de una obra literaria, artística o científica, se obliga a entregarle al editor que se promete a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla en su cuenta y riesgo. Sencillamente es cuando hay una publicación y nosotros contratamos para que esa persona haga todo lo que tenga que ver para la publicación final de ese libro. Yo hice un documento y requiero de que ese documento salga al público. Debo cumplir algunos requisitos y para ello también entonces hay unos contratos de edición donde va a ser publicada y va a tener en cuenta la forma en que la va a publicar, las normas, si es pertinente, los contenidos. Habrá que tener en cuenta una corrección de estilos, unas portadas y demás, la forma, los papeles, dependiendo del tipo de publicación que se tenga. Fijémonos, no es lo mismo una publicación que sea un libro de una publicación de derecho de contaduría
a una publicación de arquitectura e ingeniería, donde ellos manejan muchísimos gráficos, manejan colores, y para ello se necesitaría pues otras características e incluso del papel para que se vean bien definido lo que ellos quieren mostrar. Tenemos un contrato de consignación. En los contratos de consignación se ven muy servidos, por ejemplo, en los hipermercados, en las grandes superficies, donde viene la persona y dice, yo le dejo en consignación este producto para que usted lo venda. Estamos mirando y lo que usted venda, pues eso es lo que se negocia, lo que no se alcanza a vender, pues entonces se recoge o se restituye en el caso de que haya algún tipo de elemento perecedero, pues para cambiarlo por aquello de efecto de de los vencimientos, ¿sí? Y pues obviamente esto tiene que ver un acuerdo entre las partes. Y obviamente pues el de transporte aéreo, que lo vamos a ver en el artículo 1874 del Código de Comercio, que dice que quedan sujetos a las disposiciones de este Código de Contratos de Transporte Interno e Internacional, transporte aéreo. Estos últimos, a falta de convenciones internacionales que sean obligatorias para Colombia, el contrato de transporte se considera interno cuando los lugares de partida y destino fijados por las partes están dentro del territorio nacional e internacional por los demás casos. Entonces, ese contrato que se hace entre el transportador y pasajero, cuando nosotros tenemos el contrato y nos vamos a trasladar internamente, pues hay unas normas internas de Colombia que hacen cumplir el tipo de contrato, pero cuando ya tenemos ya un tipo de contrato a nivel internacional, pues tendremos que ajustarlos a las normas que bien sean nacionales o internacionales y de las cuales pues, nos van a dar unos derechos y unas obligaciones. Bueno, niños, creo que eh, hemos terminado los contratos nominados. Son bastante amplios, son interesantes. Sigamos leyendo el Código de Comercio. Fijémonos que no es difícil la lectura como tal. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos la hacen saber. Les agradezco mucho y espero verlos en 8 días. ¿Les parece? Que estén muy bien. Nos vemos.